Muy buenas tardes, amigas, amigos oyentes y televidentes en todo el país. Ramón Bravo les saluda en esta nueva jornada de Termómetro Ciudadano. Termómetro Ciudadano en el que trataremos algunos asuntos referentes a lo que fue la sucesión del poder y la sucesión de la presidencia de la República del expresidente Rafael Correa y el presidente Lenín Moreno. Allí se produjo un mensaje extenso, alrededor de 1 hora y media del presidente Lenín Moreno, en el que subrayó y en el que dio a conocer pormenorizadamente su plan de gobierno, su estilo, las propuestas al país. Dos actores hoy nos acompañan. Uno tiene que ver con las personas con discapacidad y otro con el sector campesino, los pueblos y las nacionalidades. Así que así empezamos Termómetro Ciudadano. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano. Compañeritos. Muy bien, iniciamos entonces. ¿Quiénes son nuestros invitados de hoy? Les damos a conocer en las siguientes claquetas de quienes nos acompañan en este programa. Santos Lenín Villamar Alvarado, Guayas, Cantón Santa Lucía, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIN, miembro de la Comisión Política de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, Capítulo Ecuador, líder de los procesos de reivindicación de los campesinos del Cantón Santa Lucía. Alberto Vinicio Vaquero Quirola, Quito, tecnólogo en diseño gráfico, presidente de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, FENASEC, representante de la comunidad sorda en el directorio del CONADIS, delegado oficial del Ecuador ante la Federación Mundial de Sordos y la Convención Sudamericana de Sordos. Muy bien, allí tenemos a nuestros invitados. Por un lado, le queremos dar las gracias a don Santos Villamar, quien es el presidente de la FENOCIN. Un abrazo fraterno, don señor Villamar. ¿Cómo se encuentra? Un poquito más hacia adelante, por favor. Estamos para la televisión y la radio de la Asamblea. Bueno, primeramente gracias a ustedes y a este programa Termómetro Ciudadano y a todos los que nos están escuchando por estos medios de comunicación pública. Vamos a ir más luego ya al contenido. Puede usted escribirnos a través de nuestro hashtag Retos Sociales, en Facebook como TVL Legislativa y la Radio Asamblea Nacional. En Twitter nos encuentran como @la Radio Asamblea y @TVL Ecuador. Y si desea usted volver a escuchar o a ver este programa, nada más ponga www.asambleanacional.gov.es, vaya a los sitios donde está la televisión o la radio de la Asamblea y allí encontrará y puede saber de lo que hemos hablado durante todo este programa. 1 hora para hablar sobre lo que ha propuesto el presidente Lenín Moreno. También le damos las gracias a don Alberto Vinicio Vaquero Quirola. Es una persona que es una persona sorda y es el presidente de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador. Nos acompaña aquí con nuestra compañera Jael Pazmiño, quien tiene la gentileza y gracias por el trabajo de traducirnos, o en este caso, hablar en lengua de señas para poder también entender e incluir su mensaje dentro de este programa. Por favor, mientras enfocamos también al señor Alberto Vinicio Vaquero, vamos también a escuchar la voz de nuestra compañera para que la interpretación pueda ser entendida con claridad en la tele y en la radio. Bienvenido. Cómo no, muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo esta entrevista con ustedes en los medios legislativos. Y sí, quiero compartir las experiencias que he tenido también de la gestión con respecto a la revolución ciudadana que ya se ha venido dando desde hace 10 años y también a la visibilización que se ha hecho a las personas con discapacidad. De eso es lo que quiero hablar hoy día y del trabajo también que se ha venido haciendo aquí en el Ecuador. ¿Le digo Alberto o le digo Vinicio? Vinicio, por favor. Vinicio, gracias Prefiero Vinicio. Muy bien, vamos a ir con una primera pregunta a don Santos Villamar. El presidente Lenín Moreno, en su intervención, habló sobre una minga por la agricultura. Y esto arrojó algunos aplausos y
fundamentó las cosas en no poderse explicar por qué todavía habían grandes diferencias en el sector agrícola, no solamente en la producción agrícola, sino en todo lo que constituía la relación pueblos, nacionalidades y también el sector campesino. Bueno, ¿cuál es la primera impresión para entrar en los primeros minutos sobre la propuesta del presidente Lenín Moreno en el discurso de ayer, señor Santos Villamar? Bueno, para nosotros la FENOCIN hemos recibido esta intervención del día de ayer, la primera intervención ya como presidente, ya posesionado, nuestro compañero Lenín Moreno, ha sido muy acogida a nivel nacional de todos los sectores rurales del país. Muy bien acogida. Del sector campesino, ha sido muy acogida la propuesta de él, y de que ahora nos ha dicho vamos a mirar el campo. Para nosotros es una esperanza de que ahora se va a reactivar realmente la producción en el campo y se va a reactivar la economía campesina, de la agricultura familiar campesina. En ese sentido, para nosotros, yo personalmente digo, ahora tengo una esperanza de que en este gobierno que estamos iniciando con el compañero Lenín, pues ahora sea el momento ya de la agricultura en el país, que sea el momento de mirar al campo a nivel nacional, de la agricultura de nuestros hermanos indígenas, montubio, afro, mestizo, de todo el país. Entonces el día de hoy también igual lo ha anunciado ante el encuentro de pueblos y nacionalidades en Cochesquí, y eso una vez más está reafirmando el compromiso que asumió el compañero Lenín en campaña también, porque en campaña lo ofreció la Minga Agropecuaria Nacional para recoger todas las demandas históricas que todavía están. ¿Usted fue a Cochesquí hoy? Sí, estuvimos presentes. Correcto. También allá. ¿De dónde viene usted, don Santos Villamar? ¿De dónde es oriundo? Bueno, yo soy oriundo del Cantón Santa Lucía, provincia del Guaya. Soy hijo de campesino y también somos campesinos nosotros. Sigue siendo. Somos y seguimos siendo, venimos de familias humildes, sencillas, vivimos en el sector rural y nos hemos organizado precisamente para ir nosotros proponiendo demandas para nuestro sector. Correcto. Estamos haciendo, por lo pronto, entrando un poco a los primeros criterios sobre un grupo de la población que ha estado permanentemente trabajando la FENOCIN. La conozco desde que era reportero, hace aproximadamente unos 20 años, un trabajo largo, continuo. Y ahora le queremos preguntar a Alberto Vaquero, ¿cómo estaba el sector, cómo estaba la administración pública y la política pública de servicio y fundamentalmente de trabajo con las personas con discapacidad en estos últimos 4 años, y que ustedes ahora estén reclamando mejoras o complementar el servicio público? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, precisamente ayer que tuve la oportunidad de estar aquí en la posesión del nuevo presidente Lenín Moreno, en su discurso le explicó claramente cómo la frase que me gustó de hecho fue: no vamos a hacer nada sin ustedes. Y eso me sensibilizó bastante a mí como persona sorda, como persona con discapacidad, y sin duda a mis pares también. Quiere decir que es una frase que vamos a trabajar juntos con el gobierno. Y pienso que el gobierno también debe de tener accesibilidad a nuestras propuestas, debe ser un vaivén de propuestas. Si bien es cierto, se ha venido trabajando a lo largo de estos, no solamente 4 años, sino 10 años, en la inclusión de personas con discapacidad, debemos decir que falta un poco más de accesibilidad. Agradecemos bastante el trabajo que se ha venido haciendo en la accesibilidad, por ejemplo, el trabajo a las personas con discapacidad, pero necesitamos más, necesitamos ser más visibilizados. Agradecemos el cambio que se ha venido dando. Queremos que se siga trabajando así y que se sigan logrando objetivos. Claro, el presidente dijo nada sobre ustedes sin ustedes. Esa fue la frase muy buena que emocionó, con sinceridad lo decimos, emocionó, no solamente se refería a las personas con discapacidad, también se refería a los pueblos y nacionalidades. En este programa también interactuamos a través de las redes y le decimos buenas tardes a nuestra querida amiga Salomé Sandoval. ¿Qué nos han preguntado para nuestros invitados hoy? Ramón, invitados, Alberto, yo. Buenos días. ¿Qué dijo? Un poquito descríbale qué es lo que dijo. Buenos días. Buenas tardes. En lengua de señas. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos nuestros invitados, agradecerles por estar aquí.
Les quiero comentar que esta semana hemos recibido interacciones en las redes sociales con el hashtag retos sociales. Nos importaba conocer sobre la ciudadanía qué opinaba acerca del diálogo que está proponiendo el presidente electo, Lenín Moreno. ¿Qué opinaban las organizaciones sociales? El día de ayer en la Plaza Grande, el presidente Moreno ha posesionado a su gabinete, tomó el juramento de cada uno de ellos y a partir de esto nos llega una inquietud en redes sociales y nos dice: la inclusión de Humberto Cholango en el gabinete es una muestra de acercamiento a las bases indígenas o puede profundizar diferencias. Por favor, señor Santos, ¿nos puede ayudar con la respuesta, con su opinión acerca de esta inquietud ciudadana? Como secretario del agua, ¿no? La inclusión en el Exactamente. gabinete. Bueno, nosotros como organización creemos, y es lo que hemos venido nosotros sosteniendo, que el gobierno ahora debe de haber la cogobernabilidad. Y ayer lo ha dicho el compañero Lenín Moreno, nada lo vamos a hacer sin ustedes. Entonces eso implica cogobernar junto con las grandes mayorías y con cada uno de los sectores. Entonces en ese sentido nosotros creemos de que es importante que no solamente el señor Humberto Cholango sea el que esté dentro del gabinete o esté dentro de las instituciones del Estado, sino que también haya otros sectores también, ¿no? Ahí tenemos compañeros montubios, afro, compañeros identificados con los sectores sociales que podrían también, que están muy preparados para hacer una buena gestión dentro del gobierno. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante que se esté acogiendo las aspiraciones de los sectores sociales del país, incluyéndose a compañeros que vienen de los procesos. Le quiero preguntar también al señor Alberto Vaquero, ¿qué falta por complementar en la cobertura del Estado para las personas, en este caso como ustedes, las personas sordas? Bueno, por ahora nosotros necesitamos para nuestra comunidad, necesitamos accesibilidad. Estamos en realidad muy preocupados por, en este aspecto específico, la educación hacia nuestros niños, debido a que no se ha dado mucha atención. Si bien es cierto, se han dado cambios esenciales con respecto a la accesibilidad en la información, sin embargo, tenemos nosotros que dar prioridad a nuestros niños, a la educación empezando desde nuestros niños sordos, para que cuando lleguen adultos puedan ser iguales y tener las mismas oportunidades que una persona oyente en la sociedad. Tenemos ahora tenemos barreras limitantes en realidad con respecto a la educación. Si mejoramos ese tema, sin duda esas barreras se van a eliminar a futuro. Entonces, eso queremos fortalecer, el sistema educativo con respecto a la educación específica para personas sordas. Queremos eliminar esas barreras, no solamente nosotros, en realidad no solamente aquí en Quito, en todas las provincias queremos fortalecer nuestro sistema educativo. ¿Cuántas personas sordas hay en el Ecuador de lo que ustedes tienen registros en la Federación? Según los datos que nosotros tenemos del Ministerio de Salud, estamos 57.300 personas con problemas auditivos, pero debo decirle que estas personas con problemas auditivos son generales, ¿no? Es decir, pueden ser adquiridas, pueden ser hipoacúsicos, pero en general personas sordas tenemos un dato como de 70.000 personas sordas. Entonces, necesitamos en realidad derribar barreras, necesitamos políticas, estrategias de Estado específicas para derribar estas barreras. ¿Saben cuántas de estas 70.000 personas sí están incluidas ya en el sistema laboral ecuatoriano, es decir, que estén empleadas? La verdad es que no tenemos un dato específico. Sin embargo, sabemos que estas personas, algunas de estas personas con discapacidad que ya están dentro del sistema laboral, puedo decir que ya es un poquito más del 50%. Datos específicos no lo sé, no lo puedo decir ahora. Sin embargo, los datos que tenemos por ahora es más del 50%. Ahora, sí tenemos que mejorar también la sensibilización con respecto a los gerentes, los jefes de las empresas, quienes no saben cómo tratar a las personas con discapacidad y más que todo explotar sus habilidades. No ascienden, por ejemplo, ese es un problema que tenemos actualmente. Bien, estamos en el programa Termómetro Ciudadano y por si acaso los pequeños vacíos que
hay entre lo que pregunto en el tiempo, los vacíos en el tiempo, se deben a que nuestra compañera Jael Pazmiño hace la interpretación para que nos pueda entender Alberto Vaquero. Y qué cosa más grata, por favor comuníquele esto a Alberto, es esta deuda social que tenemos. Al principio, al inicio de este programa, decíamos, ¿y quién va a traer desde la puerta de la garita del guardia al señor Vaquero, si ni siquiera el señor policía le va a entender a dónde va? Estas son las barreras que tenemos que anularlas y que tenemos que superarlas como Estado ecuatoriano. Y créanme que quién mejor que una persona con discapacidad en la presidencia de la República. Vamos a seguir con el programa. Si tenemos algo, producción me dice, o si no, continuamos. Tenemos un corte. Vamos a ir un pequeño corte y enseguida continuamos con nuestros invitados. El señor Alberto Vaquero es el presidente de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, FENASEC, y también don Santos Villamar, el presidente de la FENOCIN. Estamos hablando sobre el nuevo gobierno y estos dos grupos sociales, sus peticiones, lo que desean, lo que quieren aportar, y eso ya mismo lo vamos a ver. También hubo un pedido a la ciudadanía. ¿Qué es lo que vamos a dar también por el Estado? No por el gobierno, por el Estado. Ya lo vamos a dialogar en el próximo segmento. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Termómetro Ciudadano número 15. Estamos en los estudios de la radio de la Asamblea Nacional, desde donde emitimos la señal para la televisión, la radio, Facebook Live, se dice, querida amiga. Facebook Live. Ay, caramba, Facebook Live, y también el trabajo de las redes sociales para integrarnos y conocer de mayor manera, con la mayor cobertura, lo que están diciendo nuestros entrevistados. Don Santo Villamar, sobre la FENOCIN, ¿cuáles son las cosas que con precisión están solicitando al gobierno nacional de Lenín Moreno? Bueno, nosotros hemos venido, como hemos dicho históricamente, hay una deuda agraria en el país. En este proceso que pasó del compañero presidente Rafael Correa, se lograron algunas cosas importantes, ¿no? Avanzar en algunos proyectos de ley, y eso es importante para el sector agrario del país. ¿Cómo cuáles por acá? Por ejemplo, ahí estamos un poco la ley de agua, la ley de tierra, ya. Ahora la ley de semilla. Eso en cuanto a legislación. La legislación, así es. Pero aún faltan todavía otras leyes que tienen que ver con nuestro sector, ¿no? Leyes todavía pendientes, la ley de crédito para el agro, la ley de comercialización, la ley de artesanal, la ley de comuna, y así un sinnúmero de leyes que tienen que ver para llegar realmente a una verdadera soberanía alimentaria en el país. Entonces, pero lo importante es ir avanzando, ¿no? Por ejemplo, la ley de semilla, pues esperemos pues que ahí sí tenemos algunas dificultades con el veto que dejó el expresidente Correa, en la cual pues ahí sí queremos que se haga alguna reunión para que se nos haga entender realmente, porque nosotros los movimientos sociales en el país lo que hemos venido es rechazando la introducción de semillas transgénicas en el país. Entonces esa situación sí quisiéramos que haya una explicación hacia nuestros sectores. Bueno, es que es prohibido por la Constitución. Y además que la Constitución lo prohíbe. Ajá. Entonces una ley secundaria no puede contraponerse ante la Constitución de nuestro país. Entonces, en ese sentido, pues esperemos que en los próximos días podamos reunirnos con los que tienen que ver con el tema y podamos ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y que podamos decir, no queremos eso, ¿no? Si es que así se está pensando, ¿no? Este es solo un punto, las semillas. Así es. Pero usted decía crédito para el agro, la ley de artesanía, la ley para el sector artesanal que estaba discutiéndose en el periodo pasado, la ley de comunas que todavía está en ciernes, ¿no? Apenas comenzando a debatirse, pero eso es en legislación. ¿Y qué apertura han tenido por parte de la función legislativa, por parte del doctor Serrano? Bueno, nosotros, usted sabe que recién está empezando esta nueva administración en la Asamblea Nacional, y esperemos, pues, creo que hay toda la buena voluntad del presidente José Serrano de empezar a hacer leyes con la participación de los ciudadanos, de los sectores, y esperemos pues que eso se cumpla. En su discurso el día de ayer también en la posesión del compañero Lenin, pues él dijo, hay que hacer leyes todavía que vayan para alcanzar el buen vivir. Entonces, en ese sentido, pues esperemos que haya toda la apertura necesaria
de esta nueva Asamblea Nacional encabezada por el compañero José Serrano y que podamos avanzar en las propuestas de leyes que todavía están pendientes para nuestros sectores. Correcto, ya mismo vamos a ir a averiguar cosas como, por ejemplo, con precisión, los dijo el señor Alberto Vaquero, referentes a la educación, que esperan los pueblos y nacionalidades sobre interculturalidad. En este caso, FENOCIN agrupa asociaciones, no agrupaciones, organizaciones de afros, de los montubios, como el caso suyo, y ya vamos a hablar de eso. Vamos a presentarles un video pequeño y un audio también referente a lo que dice la gente sobre qué debe hacer el Estado ecuatoriano, en este caso la administración la hace el gobierno central, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Van a hablar el señor Alejandro Fiallos, estas son son criterios que los tomamos en la calle, Inés Espín y Juan Espinosa. Escuchemos y veamos también este producto. ¿Qué debe hacer el Estado para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad? Fortalecer la inclusión, porque no solo sería de darles un bono, de ayudarles con alguna cosa, sino hacerles emprendedores, hacerles parte del cambio, o sea, incluirles en programas de gobierno o programas de microempresa, para que ellos se puedan valer por ellos mismos. Debe ser la atención a todos por igual, porque no solamente se debe dar prioridad a un sector. Las personas de la tercera edad muchas veces están abandonadas, igual sucede con los niños. Que son dos extremos muy vulnerables. Es una obligación del gobierno hacer que esta normativa se cumpla, para que las personas con discapacidad sean tratadas de igual manera que las personas que tienen todas sus capacidades. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengan una discapacidad no significa que les tengamos que ver como una minoría. Correcto. Es algo bueno. Cuando escuchábamos las respuestas de las personas, vemos unas reacciones de inclusión bastante buenas, ¿no? Era algo que hace pocos años impensable, ¿no? La gente todavía no tenía ni siquiera un criterio sobre inclusión. Y el joven, el primero que habló, nos decía el señor Alejandro Fiallos que sería bueno que el Estado haga planes para emprendedores y microempresas. Y algo así lo dijo el presidente Lenín Moreno también. Así que, ¿cuál es el criterio que tiene usted en este caso, señor Vaquero, referente a estas posibilidades? ¿Cómo o de qué manera el Estado puede hacer de ustedes, las personas sordas, en el caso suyo, en el caso de la asociación a la que usted representa o la federación, pueden hacer personas emprendedoras o cómo pueden convertirse también en microempresarios o en empresarios? Claro que sí, el gobierno puede ayudar a las personas con discapacidad, específicamente a las personas sordas, con respecto a crear microempresas, ser productores, agricultores, en diferentes áreas. Nosotros como personas con capacidad necesitamos tener accesibilidad a los créditos y dejar de ser dependientes de, por ejemplo, nuestros familiares o, como usted lo mencionaba, tenemos tantas barreras, el simple hecho de no poder comunicarnos. Bueno, podemos hacerlo, pero el hecho de que las demás personas no manejen nuestra lengua es una barrera. Entonces, a veces se pudiera pensar que nosotros no podemos manejar un negocio, ser microempresarios. Sin embargo, nosotros tenemos habilidades en nuestras manos, somos artesanos, somos profesionales, podemos alcanzar logros, podemos alcanzar nuestros objetivos y nos damos modos en realidad de hacerlo. Es verdad que la comunicación es una barrera. A veces es muy difícil, tengo que admitirlo. Sin embargo, la situación cambia cuando tenemos una herramienta técnica como es el intérprete de lengua de señas. O tal vez nos encontramos otras formas de comunicarnos, como por ejemplo puede ser la escritura. Nosotros estamos apoyando al gobierno de Lenín Moreno y esperamos seguir en el diálogo, con un diálogo abierto. ¿Hay ejemplos en Ecuador de empresarios o microempresarios que sean personas sordas? Claro que sí. Tenemos algunas personas sordas que tienen sus propios negocios. Por ejemplo, tengo un amigo que tiene su propia carpintería. Tengo otro amigo que tiene su propia empresa de zapatos.
es dueño de su empresa de zapatos. También tengo otro amigo que es persona sorda y también tiene su restaurante, es un negocio familiar de hecho, y puedo seguir mencionando varios. Muy bien, muy buenos ejemplos. Hay un tuit sobre este mismo tema, por favor, Salomé Sandoval. Bueno, Ramón, invitados, el tuit la verdad es que está mucho más relacionado con la propuesta del presidente Lenín Moreno hacer una gran minga, en favor de la agricultura. Lo dijo el día de ayer y lo dijo esta mañana también durante la posesión ante el pueblo indígena, ante las nacionalidades. El tuit nos llega desde la cuenta de Diego Orlando que dice lo siguiente. Presidente Moreno habló sobre la gran minga por la agricultura. Es necesario fortalecer al sector. ¿Cómo debemos empezar la minga? Por favor, señor Santos, indíquenos cómo podemos nosotros empezar como ciudadanos, como sociedad, nosotros desde el legislativo, empezar esta minga por la agricultura. Y quiero complementar lo que usted decía. El CONADIS, el Consejo de Discapacidades, en una entrevista que concedió el señor Javier Torres, quien es su presidente, entiendo que es su presidente, ¿no es cierto? Sí, claro, él decía que para la próxima semana estaban tratando de agendar una primera reunión con el señor presidente, Lenín Moreno, para poder ya plantear cosas como la que usted decía y ese tuit. ¿De qué manera empezar la minga? En este caso para las personas con discapacidad, pero yo le traslado a Santos Villamar. ¿De qué manera empezar la minga? Es decir, algo hay que comenzar a hacer. Bueno, para nosotros, ¿de qué manera ya se vaya aplicando? O sea, no solo palabras. O sea, ya vamos a las acciones, ya no solo el discurso. Como decía el presidente Lenín Moreno, debemos dejar de quejarnos o de creer que somos víctimas, ¿no? Así es, ya vamos a la proactividad. O sea, nosotros creemos que ya se debe de aplicar, por ejemplo, hay una ley de agua, debe de aplicarse la redistribución del agua a las comunidades, a los sectores, eso es ya empezar. Perdone, y eso no se ha producido si la ley está aprobada. Está aprobada, pero todavía tenemos conflicto y no se la aplica con todo el rigor de la ley en el territorio. Entonces, en ese sentido, esa es una de las cosas que se debería de hacer. Lo otro, por ejemplo, ya tenemos la ley de tierra, debería de empezarse a funcionar el fondo de tierra para empezar ya a la redistribución y a la compra de tierra para los sectores y precisamente de discapacidades, para el sector de las madres solteras que hay en el país, porque eso especifica también la ley de tierra, ¿no? Y igual para campesinos que no tenemos tierra en este caso, ¿no? Entonces yo soy un campesino que no tengo tierra, yo arriendo de montaciones para poder hacer, o mi padre me da un pedazo de lo que él tiene. Entonces nosotros creemos que eso debería empezarse a hacer y eso es empezar ya a hacer una gran minga nacional agropecuaria en el país. Lo otro que se debe de hacer es también dar créditos en mejores condiciones. En una mejor condiciones, por ejemplo, sería sin mucha traba en las instituciones. ¿Pero qué pasa con Ban Ecuador? Disculpe, si por ejemplo, el Ban Ecuador ya ha cambiado de administración, forma de administración, ¿qué está pasando entonces? Pero si usted va y va a tramitar un crédito porque lo viven nuestros compañeros del agro y realmente el montón de requisitos que a veces se pide, eso impide y la gente, para no estar pasando tiempo, mejor ni vaya a hacer un ejemplo, ¿cuál es el montón? Entonces, por ejemplo, tantos requisitos, por ejemplo, usted sabe que a veces hay campesinos que no tienen ni siquiera legalizados sus terrenos, y cómo pueden exigir la escritura si no lo tienen. Entonces, ese es un problema, una traba para nosotros. Pero son casos reales que se están produciendo, señor Villamar. Que se da en el territorio. Entonces, ahora, otro tema es que se debe dar un crédito, por ejemplo, con bajos intereses. Si la banca estatal, como es el Ban Ecuador, que es un banco más bien para ayudar a desarrollar al sector, no es una banca privada donde se ve primero el comercio, se ve primero es la ganancia, ¿no? Acá debe de ser una banca que dé más bien un bien social, un servicio social para el sector rural. Entonces nosotros creemos, y eso lo hemos propuesto a Lenin cuando se dio el gran encuentro de la Minga Nacional Agropecuaria en Babahoyo, donde tuvimos la FENOCIN también apoyando, movilizando de todo el país la gente, y ahí le dijimos que necesitábamos que se mejore la condición, cómo se da el crédito ahora en estos momentos. Correcto. Y eso creo que lo ha aceptado y lo ha acogido el compañero Lenin, y eso va a hacer. Varias cosas, y muchas tienen que ver ya no con la legislación, esa sí es aplicabilidad de la política pública, de lo que hace el gobierno. Vamos a ir con el señor Vaquero. Hay un mensaje muy importante que también planteó el presidente Lenín Moreno, y cuando iba a la segunda y última parte decía, bueno, yo ya he dicho qué es lo que vamos a hacer, y ahora quisiera contarles y quisiera también preguntar qué es lo que ustedes van a hacer por el Estado.
Y perdóneme, creo que es una pregunta hasta un poco absurda, disculpe si soy así, señor Vaquero, creo que absurda, después de haberlo dado todo con tanta paciencia durante toda una vida, quienes tuvieron una discapacidad y por ello fueron excluidos, pero ¿qué están ustedes dispuestos a dar ahora que ya están organizados inclusive y que se cuenta con una política pública para llevar adelante lo que ustedes han necesitado? ¿Qué proponen hacer? Claro que sí, por nuestra parte, del lado de FENASEG y la comunidad en general de personas sordas, tenemos prioridades. Esas prioridades son la comunicación, el reconocimiento y honra, se puede decir, a nuestro idioma, que es la lengua de señas. Sí es verdad, hemos tenido varios avances, como por ejemplo algunos canales de televisión, medios de comunicación tienen el intérprete de lengua de señas, el cual garantiza la accesibilidad a la comunicación. Agradecemos eso. Sin embargo, algunas personas tenemos quienes aún nos siguen nombrando con estereotipos y lamento decirlo, ¿no? Como mudos, nos estereotipan, nos ponen apodos. Eso está mal, o algunos ni siquiera saben cuál es nuestro idioma, dicen lenguaje de señas, y es nuestra lengua de señas, la que tiene que ver con nuestra identidad. Si bien es cierto, está reconocida en la Constitución, creemos que nuestra cultura, al llevar nuestro idioma, también llevamos nuestra cultura y queremos que ésta se difunda. Queremos que todos conozcan quiénes somos. Somos personas trabajadoras, somos personas que nos gusta derribar barreras. Nos encantaría encontrarnos, con actividades habituales como ir a la tienda y poder tener accesibilidad a eso, poder comprar un pan sin tener que utilizar la escritura o algo parecido. Qué retos, ¿no? Don Santos Villamar, usted tiene algo que decir sobre eso. ¿Usted ha tenido esa barrera de comunicación, por ejemplo, en su pueblo campesino, o en la organización? O sea, la comunicación... Un poquito más cerca, por favor. La comunicación en sí, le digo, más bien... Me refiero con una persona sorda. Sí, o sea, ha sido un sector que muchas veces no le han dado oportunidad, no se los tenía al margen de toda la sociedad muchas veces, pero ahora eso es diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un sobrino con discapacidad, está en una silla de ruedas y gracias a la buena labor de todo este proceso de la revolución, ahora puede decir, tienen dignidad, tienen apoyo, son privilegiados, se puede decir, en este proceso. Todavía no. Claro, es una sociedad la que tiene que madurar, ¿no? Son privilegiados en el sentido para lo que antes eran, que muchas veces hasta los familiares tenían rezagado a personas así de esa situación. Entonces ahora ya eso cambió, ¿no? Claro que hay que todavía avanzar mucho, pero... Inmenso, pero lo estamos avanzando. Lo estamos ahora mismo evidenciando, que quienes hacemos inclusive comunicación, no tenemos ese potencial de comunicarnos con todos y todas. Nos falta mucho por hacer. Tenemos otro tuit. Por favor, Salomé. Bueno, compañeros, esta semana recibimos desde la ciudadanía, como les comenté en el primer bloque, preguntas, opiniones, cuestionamientos con el hashtag retos sociales. A continuación voy a leer el tuit de Marty Pozo, que nos dice, se ha avanzado mucho en derechos para los más vulnerables, pero ¿cuáles son los retos que a futuro se presentan? Alberto, por favor, usted nos puede ayudar con la respuesta. Retos, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues los retos que aún tenemos, como los que ya mencionaba, uno en especial, pues sería difundir nuestro idioma, que todas las personas pudieran aprender la lengua de señas. Y aquí sí tengo que decir algo, o sea, en el Ministerio de Educación, por ejemplo, tenemos un departamento específico que está dedicado para la traducción y para la educación dedicada a las personas indígenas, al quichua, pero no existe un departamento bilingüe, bicultural, dedicado a las personas sordas, para niños y niñas sordos del Ecuador, no existe. Entonces, en eso sí yo veo que tenemos un reto muy grande y que estamos en realidad atrasados en ese aspecto y que ha faltado política pública por aplicar. Nosotros vivimos en dos mundos, tenemos dos culturas, tanto la del oyente como la de la persona sorda. Necesitamos una educación bilingüe, bicultural. Eso falta. Caramba, qué interesante. Y se me vino a la mente, señor Vaquero y también Jael,
en la calle uno encuentra con mayor frecuencia en la calle, si usted va a la calle Chile, la que sube al Palacio de Carondelet, todos los días hay más de una persona que ofrece cursos de quichua, por ejemplo, como una lengua de interrelación cultural establecida por la Constitución. No hemos visto, por ejemplo, que ese esfuerzo de la organización, en cambio de las personas sordas, pueda manifestarse en mayor número. También creo que hay que hacer cosas desde la organización social, por ejemplo, como esa, la lengua de señas. Sí, claro. Bueno, permítame informarle, nosotros en FENASEC, de hecho, tenemos planificación, tenemos ya asociaciones filiales en todo el Ecuador quienes planifican cursos de lengua de señas, tanto niveles básico, intermedio, avanzado, y tenemos también una plataforma virtual. Así que hemos estado esforzándonos por difundir nuestra lengua para poder abrir estas vías de comunicación. Y sí, tenemos cursos también en la FENASEC, así que cualquier contacto, cualquier persona que esté interesada puede informarse. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer, ¿le parece si una pausita corta? Porque para ir ya a las conclusiones, se nos va una hora rapidísimo, pero tenemos unos 2 asuntos muy importantes que topar con nuestros 2 invitados. Y lo que decía precisamente nuestro amigo Vaquero, el señor Vaquero, tiene que ver con lo que todavía nos falta por desarrollar como sociedad, ¿no? No sé si usted lo ha visto, Salomé, y también cómo se siente una vez que tiene esta interrelación de trabajo y de poca comunicación frente a nuestro invitado, ¿no? Usted que es periodista, comunicadora. Yo, como les comenté, en un principio aprendí a decir buenos días, aprendí a decir gracias, de nada y aplausos, porque yo compartí con un compañero de mi anterior trabajo que tenía una discapacidad auditiva. Entonces, ¿dónde? En la Secretaría de Planificación y Desarrollo. Él era diseñador, se llama Roberto. Ya. Y hicimos una especie de lenguaje entre nosotros. Por ejemplo, nuestra jefa tenía el cabello cortito, entonces se llamaba Anita y le hicimos así, y los lentes, cabello cortito. Entonces empezamos a establecer eso porque teníamos que nosotros trabajar junto a él. Nunca existió discriminación, nunca se dio un espacio para decir, ¿sabes qué? Tú aquí no. Todo lo contrario, muy abiertos, muy empáticos todos. Muy bien. Entonces creo que eso es necesario. Y eso lo habíamos hablado hace muy pocos minutos. Nos vamos a ir a una pausa, pero lo habíamos hablado con el señor Vaquero, y compromiso institucional de este medio de comunicación de que esta falencia no puede seguir así. En este medio de comunicación iniciaremos en pocas semanas también un programa inclusivo para las personas con discapacidad, e inclusive iremos con, por supuesto, las personas sordas. Vamos a volver en un ratito más. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Termómetro Ciudadano número 15. Entramos a los últimos minutos y vamos a tener unas conclusiones interesantes, pero vamos con otro de nuestros comentarios de lo que dice la gente acerca de la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que debería ser la relación del nuevo gobierno con las organizaciones indígenas y campesinas? Aquí está el señor Santos Villamar y vamos a ver qué ha dicho Belén Jurado, Ernesto Xuño y Gustavo Vaca. Son gente que en la calle entrevistamos y le tomamos unas pocas declaraciones al azar. ¿Cuál cree usted que debería ser la relación del nuevo gobierno con las organizaciones indígenas y campesinas? Deben optar mucho por el diálogo, deben llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. Que el señor Moreno profundice el diálogo con los movimientos sociales, no con los banqueros. Ya ha dialogado, ahora dialogue con nosotros. Las organizaciones sociales deben apegar el hombro, ¿no es cierto?, para sacar al país adelante. Bueno, señor Santos Villamar, también cabe que exista un diálogo conexo. A veces uno se pregunta por qué las mismas organizaciones sociales no tienen diálogos complementarios. Yo me refiero a la CONAIE, por ejemplo, que también es una organización de tercer grado, tal como es la FENOCIN, como es la FEI. Por favor. Bueno, yo creo que pasará en otras organizaciones, ¿no? Porque nosotros como FENOCIN
si mantenemos y, por ejemplo, nosotros a lo interno, antes nosotros de hacer un pronunciamiento en algún tema que tiene de interés público, nosotros siempre lo consensuamos a lo interno de la organización, de FENOCIN, de FENOCIN, Asamblea Nacional, y ahí salen las resoluciones de acuerdo a la que decida la mayoría. Yo creo que es muy importante hacernos una evaluación a lo interno también de las organizaciones sociales del país, como yo lo he venido sosteniendo, que los dirigentes tenemos que dejarnos de sectarismo, de egoísmo, no, de poner actitudes personales incluso, que más bien hay que poner los problemas primeros del país, de la sociedad, del colectivo que está detrás de nosotros, a quienes representamos. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre hemos convocado en ese aspecto a hacer la unidad de todos los sectores sociales para ir construyendo propuestas que vayan resolviendo nuestras demandas. Claro, pero usted habla del colectivo que está atrás de ustedes como dirigentes, ¿no? Yo me refería a los colectivos paralelos también, que son la CONAIE, que son la FEI, que son las 3 organizaciones nacionales de tercer grado. A esa me refería. ¿Por qué no hay también allí un diálogo? Bueno, habría que preguntarles a ellos, ¿no? Porque, no, yo le pregunto a usted, o sea, en este caso, pues, nosotros, claro, o sea, yo puedo dar un punto de vista de cómo se ven las cosas, pero no puedo opinar a nombre de ellos porque no soy miembro de ellos. Pero en ese sentido, más bien, nosotros hemos venido viendo que a lo interno de las organizaciones, que muchas veces hay fracciones, parece que ahí más prima el interés de ciertos dirigentes y no el interés de lo que dicen la gran mayoría de ese colectivo, de esa organización. Entonces yo creo que eso es lo que nos está perjudicando al movimiento social campesino, indígena, montubio, afro del país. Y eso es lo que no permite una unidad realmente como debe de haber en este país para ir proponiendo nosotros nuestras demandas y haciendo que se escuchen nuestras propuestas. ¿A qué se refería usted cuando dijo la economía popular y campesina? Bueno, nosotros creemos de que todavía hay que impulsar la agricultura familiar campesina, nuestra economía, y en ese sentido nosotros creemos que en el sector rural tiene que aplicarse políticas públicas integrales para resolver nuestro problema. Y nosotros creemos que resolver el problema nuestro no es solamente atendernos en el tema de crédito, no, es complementario todo. Si queremos resolver eso para generar incluso trabajo agrícola en el país, tiene que darnos el paquete completo del Estado, o sea, de apoyarnos, porque nosotros no queremos que nos regalen, sino que nos den oportunidades para nosotros podernos desarrollar. Implica, ¿qué significa? Tener acceso a nuestra tierra, tener acceso al agua, un mejor crédito en mejores condiciones, el tema de comercializar nuestros productos. Usted sabe que hoy estamos expuestos a la oferta y a la demanda, entonces no hay quien controle el precio. Por ejemplo, miren aquí en la sierra, nuestros compañeros de las comunidades indígenas, llega la cosecha, la papa, la cebolla, y el intermediario, el gran hombre de la zona, viene, compra y le paga lo que le da la gana. Hoy, por ejemplo, nuestros arroceros en las zonas de la costa, zonas arroceras, tenemos un precio terrible, bajo de nuestros arroces y chútica que no nos permite sacar ni siquiera lo que invertimos. Entonces yo creo que ahí es lo que falta, una dura política pública que permita garantizar un buen precio y que el Estado regule el precio para nosotros poder tener buen precio y poder subsistir en el campo. Bueno, veo que hay mucho por hacer. Así es, mucho por hacer. Mucho que hacer. Claro, todavía existen grupos que resultaron históricamente empobrecidos y entre ellos están los campesinos, los indígenas. Ya mismo le voy a preguntar como corolario y como resumen final también, qué es lo que dice a nombre también de los pueblos, afro y montubio, bueno, en el caso suyo el pueblo montubio, pero también los indígenas que forman parte de la agrupación FENOCIN. Y le quiero preguntar a don Alberto Vaquero, ya como conclusión, lo veo esperanzado, parecería que sí, con la ascensión a la presidencia de la República del primer presidente con un tipo de discapacidad, en este caso discapacidad de movilidad. Claro que sí, nosotros siempre hemos apoyado en realidad a Lenin. Yo tengo contactos internacionales y los cuales me han felicitado a mí, a Ecuador, de hecho, me han felicitado debido a que Ecuador ha elegido al primer presidente con discapacidad. Y es interesante que lo hagan conmigo porque ellos se identifican. Por ejemplo, la ONU en Suecia, tengo contactos ahí y han felicitado a la administración que se ha venido dando y aún más cuando Lenin ha sido la primera persona con discapacidad.
sin duda se ven los logros que se están haciendo aquí en Ecuador y se ve que estamos en integración, que estamos progresando. Son felicitaciones internacionales, así que yo siento ese mismo orgullo, me siento bien. ¿En qué ha ayudado la ley de comunicación, señor Vaquero? ¿O en qué los ha perjudicado, como muchos dicen? Que ha habido perjuicios y que es una ley que no ayuda para la libertad de expresión. Bueno, para mí la ley de comunicación es muy buena, debido a que ahora tenemos intérpretes, es decir, esta herramienta técnica que son los intérpretes de lengua de señas, quienes garantizan la comunicación en noticias. Sin embargo, ayer, tengo que decirlo, me invitaron a la posesión del señor presidente Lenín Moreno y no tuve esa herramienta técnica. Yo buscaba la intérprete de lengua de señas, yo buscaba en la televisión, estaban enganchados a Ecuador TV, pero lastimosamente en vivo tener ahí, porque ustedes pueden ver que en la pantalla es un cuadrito pequeño que yo en realidad no podía verlo. Entonces yo buscaba la intérprete en vivo ahí para tener esa accesibilidad. Entonces, sí, esa es una queja en realidad que yo tengo. Y antes, tengo que decir que casualmente me encontré con una amiga y ahí la puse a que más o menos me ayude a tener accesibilidad a la información. Ese es nuestro derecho. Nosotros como personas sordas tenemos derecho a la comunicación, a la accesibilidad. Y estábamos 4 sordos en la posesión, 4 personas sordas. Y sí fue un poco difícil en realidad para nosotros. Quiero hacer ese llamado de atención. Y ahora le llamamos a la Supercom, una sanción a la SECOM, ¿eh? ¿Algo pasó? Algo pasó. Muchas gracias por hacernos ver eso, Alberto, ¿no? Estos vacíos. Y lo decíamos ayer en el inicio de la transmisión, una autocrítica y crítica para quienes la realizaron. Hubo un momento largo de inicio de la ceremonia en la que entró el expresidente Rafael Correa, recorrió el pasillo, recibió los honores, pero los que estábamos viendo en la tele fácilmente podíamos darnos cuenta. Pero aquellas personas sordas no podían entender muy bien todo lo que estaba pasando, el protocolo, qué significaban cada cosa, porque sencillamente no había una narración inclusiva. Fue un momento del inicio y también luego lo que nos está narrando nuestro amigo Alberto Vaquero. Cosas que debemos mejorar como sociedad, como Estado, y esperamos que el presidente Lenín Moreno lo haga. Bien, vamos a ir a un Vox Pop, como lo llaman técnicamente nuestros compañeros y compañeras, referentes al sector productivo y privado, ¿no? También el mensaje que hubo por parte del presidente Lenín Moreno para este grupo importante de la sociedad. Las voces que van a escuchar son las del señor Fernando Salazar, Ernesto Villasís y Nicolás Valdivieso. ¿Cuál debería ser el compromiso del sector productivo privado en este nuevo periodo? Debería haber más comunicación, deberían comenzar a plantearse qué quieren y qué no quieren, entonces de ambas partes, para así llegar a un común acuerdo y que no haya después problemas. Reformas a marcos legales que permitan justamente la inversión, que le dé facilidad, seguridad jurídica, seguridad incluso política. Hay que motivarlo, hay que incrementar las relaciones que se tienen, porque uno no puede mentir, pero la economía se mueve tanto por lo público como lo privado, y lo privado es la persona que trae realmente acá la moneda. Muy bien, ese es un punto de vista sobre lo privado, pero sobre la organización campesina, la organización indígena, le quiero preguntar al señor Santos Villamar. Ayer, en horas de la tarde, se dio la posesión de todo el gabinete del presidente Lenín Moreno en la Plaza Grande, una posesión denominada popular, porque cada uno dio la cara a las personas de modo directa. ¿Ustedes se han dado cuenta quiénes se encuentran al frente en las áreas, por ejemplo, de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, del Ambiente, como para saber cómo van a trabajar, si el perfil les satisface de los nuevos ministros? Para el área de los campesinos, el pueblo afro y el pueblo montubio, señor Villamar. Bueno, nosotros esperamos que las autoridades que nuestro compañero Lenny ha nombrado, en especial en el Ministerio de Agricultura, que es el que tiene que ver más con el tema nosotros, campesinos, indígenas, montubio, afro,
esperemos que cumplan con esas metas, ¿no? Que cumplan y que tengan ese perfil de trabajar realmente por nuestro sector, que vayan íntegramente a trabajar con honradez, con capacidad de resolver los problemas que todavía tenemos en nuestros sectores a nivel del país, el sector rural. Y yo creo que las personas que todavía faltan, subsecretarios, viceministros, que todavía están por definirse ahí, deberían de incorporarse también gente de nuestros sectores, porque ¿quién más que ellos que conocen nuestra realidad del campo, ¿no? Entonces esperemos que sean... ¿Y han propuesto ustedes cuadros, por ejemplo, como para que puedan trabajar dentro de la política pública como ejecutores en nuestras subsecretarías o inclusive en un mismo ministerio? Bueno, nosotros yo creo que hemos sido coherentes con este proyecto, tenemos todo un derecho también, como hemos venido diciendo, la cogobernabilidad en el país. Pero han propuesto hemos propuesto nombre ahí de algunos compañeros en el Ministerio de Agricultura, que sean subsecretarios, viceministros, que nos permitan ellos tener ese relacionamiento con las organizaciones sociales, indígenas. Deberían tener a alguien en Ban Ecuador. Entonces, igual en esas instancias también es muy importante que se tomen algunos cuadros de nuestros sectores organizados, ¿no? Y que son profesionales que tienen la capacidad suficiente para poder hacer una muy buena administración. Correcto. Entonces esperemos que eso sea escuchado. Yo creo que sí, el presidente ha dado toda la posibilidad, ha invitado al diálogo, incluso le hemos propuesto una mesa de trabajo con todos los sectores sociales cada 6 meses para ir evaluando incluso las políticas públicas, si se están aplicando o no se están aplicando, y si se están resolviendo o no resolviendo los problemas del sector rural que nos debemos. Y la misma pregunta le traslado a Alberto Vaquero como conclusión. ¿Han presentado la posibilidad ustedes de que cuadros de su federación formen parte del gobierno nacional en alguna de las instancias o instituciones para que se efectivice lo que ustedes están pidiendo? Están organizados, sí es cierto, pero cuando se está en el servicio público dentro del gobierno puede ser mejor las cosas o más rápido que salgan. Sí, nosotros la verdad sí hemos mandado propuestas de perfiles de personas con discapacidad, de personas sordas, para el equipo de trabajo del gobierno. Personas de experiencia que saben acerca de nuestras necesidades, de nuestras realidades, y que incluso han trabajado en la misión Manuel Espejo. Nosotros hemos hecho esa propuesta. Cuando las personas oyentes ven que nosotros tenemos ese tipo de perfiles, en realidad se asombran, es un asombro, piensan que nosotros no tenemos capacidades o no tenemos habilidades o no tenemos perfiles que en realidad satisfagan esa necesidad dentro del gobierno. Sin embargo, ha llegado hasta ahí. Quisiéramos que se den respuestas a esas propuestas y lo seguimos intentando, no perdemos las esperanzas, queremos que ya se aplique una buena política pública en ese aspecto. Lastimosamente, tengo que decir que si bien es cierto, las han aceptado, la respuesta no se ha dado aún. Tenemos aún esas barreras. Así es que esperamos y que se logre algún día, ¿no? Que se logre algún día poder tener perfiles, personas con discapacidad, personas sordas en los ministerios, por ejemplo. ¿Quién es mejor que nosotros que sabemos nuestra realidad? Eso nos gustaría, sin duda alguna, ya que la Constitución misma lo reconoce. Por ejemplo, nosotros sabemos que aquí en la Asamblea hay un día de una silla vacía. Si no me equivoco, es con la asambleísta Soledad Buendía. Entonces, nos gustaría que se nos sigan tomando en cuenta en esos espacios, poco a poco, hacernos visibilizar. Muy bien, muchas gracias, por favor, Alberto Vaquero. Sobre las reflexiones y el nuevo gobierno, estos compromisos y también las aspiraciones de una sociedad. Santos Villamar estuvo con nosotros, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, y también Alberto Vaquero, quien es presidente de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador. La organización se llama FENASEC. Gracias también a nuestra compañera Sandoval, que usted está caña, que no me acuerdo. No. Sandoval, muchas gracias. Esperamos la próxima semana tener su presencia y la participación de las redes sociales. Muchísimas gracias también a Jael Pazmiño, quien ha venido a ayudarnos con la lengua de señas, ¿no? Y poder entender lo que nos ha comunicado también nuestro amigo Alberto Vaquero. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Para quienes nos escuchan en la radio, soy Ramón Bravo, gracias a nombre de todo el equipo de la televisión, la radio de la Asamblea y el equipo de Social Media. Hasta la próxima semana.
Los medios legislativos presentaron Termómetro Ciudadano.